gente, ¿cómo están? Como pueden ver en el título, me quedé varado en Estados Unidos, lamentablemente con todo esto de la cuarentena, básicamente no me pude repatriar. Estoy en el campus, no hay absolutamente nadie, o sea, estoy yo y un par de pibes más y eso es todo. O sea, está desierto y bueno, todo un quilombo, ¿no? Bueno, es todo muy loco, en parte tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La cuarentena acá es completamente diferente a como es en Argentina, pero bueno, es muy distinto todo acá. Básicamente hay gente que en medio de la pandemia viajaba a Florida, California, Nueva York, tipo vos decís loco, pero nada, la cosa es que traté de volver a Argentina, pero después no encontraba vuelos, así que un quilombo. Así que nada, la cosa es que estoy solo en el campus, no hay absolutamente nadie. La mayoría de las cosas están cerradas, obviamente. Respecto a la vida encerrado acá no puedo salir mucho del campus y lo poco que hago en todo el día es básicamente tomar las clases online, salir a correr y hacer actividad física, cocinarme. Pero bueno, ahora tengo que cursar, ahí tengo una clase en unos 5 minutos, después voy a comer y bueno. Bueno, como pueden ver, vivir encerrado en pocas palabras es eso. Me levanto temprano para prepararme el desayuno y ya después arranco con las clases. Paro recién al mediodía y ahí voy a buscar el almuerzo a la cafetería, que por lo general dejan almuerzos preparados. A la tarde tengo una clase más, pero ya después la uso para estudiar, para ejercitar o bueno, últimamente para descansar, porque si vienen finales, le estoy metiendo mucho y canso bastante. Entonces aprovecho mucho las tardes para descansar si no. Y ya después por el resto del día cocino la cena y me pongo a estudiar. Así que no hay nada más que eso. Bueno, como les contaba, el campus está absolutamente desierto, ahí se puede ver bien que no hay absolutamente nada y acá tampoco. Estaba por comprar un pasaje para volverme a Argentina, se empiezan a cancelar vuelos, cierran Ezeiza y bueno, un quilombo. Así que bueno, por ahora no sé qué va a hacer de mí, si me voy a quedar en campus o a dónde voy a ir, porque creo que cuando termine el semestre nos tenemos que ir de campus, tenemos que desalojar. Si bien estoy en una zona afectada, tampoco hay tantos casos como en California o Florida y la ciudad en la que estoy es bastante chica, así que no creo que haya muchos problemas. Lo bueno es que podemos movernos todo lo que queramos, podemos caminar, podemos correr, o sea, está desierto, no hay ni un alma y es un poco aburrido. No le voy a mentir, así que me la paso haciendo videollamadas con mi familia y amigos. Bueno, para los que se preguntan más o menos cómo es la cuarentena acá, es medio raro, es como que no es tan estricto como el de Argentina, pero ni de cerca. Y bueno, hoy el día tocó bastante lindo, así que es probable que salga a correr. Después seguramente me pego un baño y me pongo a cocinar y me pongo con cosas de la escuela, que ya se vienen tiempos de finales, se vienen tiempos duros, pero bueno, es el último tirón y ya queda el primer año adentro. Lo bueno es que la universidad se está preocupando mucho por los estudiantes que se quedan acá, es más, nos están enviando paquetes muy seguido con, digamos, provisiones, que es un detalle. Y después también mis compañeros de equipo me han mandado un montón de cosas. Con todo lo que me mandaron, para que se den una idea, me armé una caja llena de snacks. Está llena, no sé si se alcanza a ver, pero está llena de snacks. Así que bueno, más tarde voy a mostrar un poco cómo queda el campus totalmente desierto. Es increíble. Y les cuento un poco más o menos de qué es lo que quiero hacer en este tiempo, una vez que me saque de encima los finales y demás. Así que bueno. Básicamente, la idea es esperar a que abra todo, no sé cuándo será, pero empezar a entrenar, posiblemente agarrar laburo, que este verano la universidad en teoría nos dejaría trabajar. Y bueno, y con eso ahorrar para equipamiento de entrenamientos y jugar torneos con los ahorros que me queden y así poder preparar el próximo semestre. Así que bueno, esta parte de la cuarentena es más que nada para planificar y ser paciente. Pero bueno, hay muchas cosas por delante. Este video lo subí bastante más tarde de lo que tenía pensado. Pero bueno, igualmente les agradezco un montón, espero que les haya gustado. Estén al tanto que el próximo video les va a gustar un montón. Y de nuevo, muchas gracias.